Historias horribles no era para niños. Latest fashion from ancient Egypt. Muertes estúpidas y el próximo eres tú. I'm going to blow these red hot chili vapors directly into your eyes. Todos saben que los repollos son buenos contra el insomnio. Mezclé algo de pipí del nuevo perro romano con algo de lodo. First I set fire to my husband, then carefully cut off his skin. Can we cut off your head, dry your skull, and feed its powdered scrapings to this lady? Crueles dudos y georgianos, los estuardos victorianos, guerras tontas sin cesar, todo el mundo a despezar. En el año 2009 salió Historias Horribles, el show educativo más sangriento, violento y crudo, donde una rata nos presentaría las escenas más horribles de la historia, incluyendo beber orina para curar enfermedades, el incesto de los Habsburgo, las decapitaciones de Enrique VIII, los sacrificios masivos de los aztecas, la desnudez de los egipcios, la peste negra, las muertes más estúpidas de la humanidad, los métodos de tortura medievales y los horrores más terribles de la Segunda Guerra Mundial. Todo esto usando humor negro, canciones, sketches, atreviéndose a desmentir lo que nos enseñaban en la escuela, parodiando hechos históricos para hacer reír al público, al mismo tiempo que revelaban las entrañas más pútridas, absurdas y risibles de la historia, tanto que resultan extremadamente difíciles de creer. Pero, ¿cómo es que un show infantil tuvo luz verde para contarle a los niños los hechos más atroces de la humanidad? ¿Sabías que tiene un reboot que todos odian y que muchos quieren cancelar? Hoy recordaremos Historias Horribles. Te hablaré de todos sus segmentos, sus episodios más crueles y perturbadores. Platicaremos de su origen, datos curiosos que pocos conocen. Recordaremos sus icónicas canciones, el segmento de muertes estúpidas y resolveremos el misterio de por qué su reboot es odiado por la comunidad que de niños vieron este show. Así que destripemos juntos los misterios más interesantes de Historias Horribles, la serie educativa que no era para niños. Horrible Histories, como muchos programas de tu infancia, tiene su origen en una serie de libros del mismo nombre, los cuales fueron publicados en Reino Unido por Scholastic, quienes también han llegado a tener libros de escalofríos. Escritos por Terry Derry, Peter Hepplewhite y Neil Tongue, estos libros contenían ilustraciones, las cuales fueron hechas por Mike Phillips, Martin Brown y Philip Reeve. El enfoque de estos libros era la historia, pero no cualquier evento, sino solo aquellos que resultaban realmente curiosos, triviales, sangrientos y violentos. El primer libro salió en 1993. Fue titulado Terrible Tudors y nos contaba sobre la dinastía Tudor, una familia que reinó Inglaterra de 1485 a 1603. El libro, en vez de enfocarse en recitar los hechos de manera cronológica, hace tres grandes preguntas. ¿Cómo eran las terribles torturas de los Tudor? ¿Qué palabras malsonantes usaban los Tudor? ¿Y por qué Henry VIII creyó que se casó con un caballo? Era brillante, pues no hace falta ser niño para sentir una extrema curiosidad para saber las respuestas a estas preguntas. Pero por ahora queda clara la movida de estos libros: hacer que los niños se sintieran realmente interesados en la historia al mostrar que había hechos profundamente interesantes y curiosos en ella. En este primer libro podíamos leer sobre los deportes Tudor, que incluían el fútbol, pero con la particularidad de que se jugaba de una villa a otra, sin referee y sin ninguna regla, más que llevar la pelota de regreso a tu propia villa, conllevando desde luego todo tipo de fracturas, desde los pies hasta la cabeza. Pero ¿para qué esperar tanto con tal de ver sangrar al oponente? Pues en el juego Tudor Cudgelling, dos jugadores tomaban un garrote y trataban de ganar un punto al golpear en la cabeza a su rival y hacerlo sangrar. Otra sección del libro nos contaba sobre Sir Walter Raleigh. Es por este personaje que conocemos la famosa acción
de quitarte el abrigo o capa para ponerlo en un charco. Pero resulta que esto es falso y se trata de un invento que la gente se creyó. Por otro lado, la ropa Tudor también era muy peculiar, pues los grandes cuellos de las damas eran tan, pero tan estorbosos que no podían comer bien la sopa, así que se hicieron cucharas larguísimas con tal de lograr este fin. Aunque solamente era una trivialidad comparada con que las niñas solían casarse a los 12 años y los niños a los 14. Estos y muchos otros datos históricos más, oscuros y absurdos, ocuparían el libro, pero como estos los veremos cuando te hable del show de historias horribles, baste con decir que de esto iban los libros originales y no se quedarían hablando solo de los Tudors, sino también de los alocados aztecas, los asombrosos egipcios, los locos británicos, los celtas cortadores de gargantas, la aterradora Primera Guerra Mundial, los hermosos georgianos, los griegos groovies, los increíbles incas, la miserable Edad Media, los podridos romanos, la Edad de Piedra salvaje, los babosos estuardos, los viciosos vikingos, los victorianos viles y la lamentable Segunda Guerra Mundial. Todos ellos teniendo el mismo formato de poner bajo la lupa los hechos más increíbles e inauditos de la historia, teniendo tanto éxito que recibieron reediciones, muchos especiales de variados temas como reyes y reinas terribles, de Navidad, guías sobre ciudades y sus historias funestas, una larga colección de libros de bolsillo que incluía uno sobre brujas, una subserie entera de cómics, compilaciones, libros de actividades, pop-ups y libros de stickers, hasta varios tomos únicos como un diario, revistas y un larguísimo etcétera, pues estos libros fueron recibidos de tal forma que resultaron ser una máquina de vender copias y copias. Y como Terry Derry, el creador, dijo una vez, la escuela puede muchas veces resultar aburrida. Lo que aprendemos allí no está relacionado con el mundo real. Así que Historias Horribles busca hacer de la educación algo divertido y que tenga un uso en el futuro. Además, que invite a los niños a leer. Estos libros ganaron varios premios. Fueron leídos y amados por niños y su éxito fue tal que el último libro que ha salido data del año 2025. Siendo un calendario para leer un dato curioso y horripilante de la historia para cada día del año. Así de queridos y bienvenidos fueron, y es gracias a ellos que estamos hoy reunidos. Sé que estabas esperando este momento en que hablaremos largo y tendido del programa de televisión de Historias Horribles, recordando sus secciones, las muertes más estúpidas y muchos datos horribles de la historia. Aunque para coronar la información sobre los libros, hay que decir que en el año 2001 la ABC les hizo una serie animada, la cual hoy no revisaremos, pues nos enfocaremos en el show más popular y recordado. Pero la menciono para tener en cuenta que un programa de televisión de estos libros ya había sido realidad, por lo que años más tarde renacería la idea y se llevaría hasta el máximo estándar de calidad. Pues el 9 de julio de 2009 se estrenaría el show de Historias Horribles, creada por Lion Television, producida por la CBBC, un canal británico de televisión abierta para niños. El show plasmaría a la perfección los libros, mezclando las diferentes ediciones de estos para crear un popurrí en el que cada sección del programa representaría alguno de los libros y se enfocaría, por ejemplo, en los vikingos, los estuardos y demás, teniendo un enfoque de sketches y números musicales entre numerosas secciones, las cuales eran presentadas por Ratus Ratus, una rata que fungiría como presentador del programa. Puede hablar, es apasionado por la historia, vive en un agujero en la pared en algunas temporadas y luego en las alcantarillas. Ratus nos amplía la información vista en los sketches. Aparece como nota en algunos de ellos, aseverando o negando los datos aparecidos. Se puede vestir con atuendos que corresponden a las eras de los sketches. De vez en cuando tiene invitados, como su novia Ratalie, y algo que adora es darnos datos horripilantes. Niña, Victoria sufría episcofobia o terror a los obispos, y una vez superado el miedo pudo ser coronada. De lo contrario, su coronación habría sido muy tonta.
¡Auxilio, un obispo! ¡Auxilio, un obispo! El otro personaje recurrente de la serie que no forma parte de la historia tal cual es la muerte, a quien veríamos en una de las secciones más queridas del programa, Muertes Estúpidas, la cual revisaremos a fondo y a detalle más adelante. Pero por ahora, baste decir que estos dos serían los dos personajes no históricos del show que aparecerían más recurrentemente. Los demás tendrían alguno que otro sketch y los más serían figuras reconocidas e importantes de la historia, interpretadas por un puñado de actores cuyos rostros seguramente reconocerás y los cuales daban vida a gran cantidad de personajes cada uno. Y también habría actores invitados. Además de la adaptación de los temas de los libros, se añadieron muchas más, como los asombrosos Estados Unidos, Maestros Terribles, Los Pioneros, Piratas, El Renacimiento, Los Caballeros y hasta parodias a programas de TV como la sección de MasterChef histórico o la de Hospital Histórico. Había también una larga lista de canciones, las cuales recordaremos más adelante. Pero fue tal el éxito de esta serie que tuvo 9 temporadas seguiditas, con episodios especiales, recopilatorios de sus canciones, videojuegos, sus propios libros y eventos, y siendo ovacionada por la crítica, llevándose un AAB Award, entre muchos otros galardones. Pero todavía más importante, fue adorada en extremo por el público, no solo de su país, sino de otras partes del mundo, como por ejemplo México, en donde la pudimos ver a través de la señal de Canal 11 en 11 Niños. Pero para realmente recordar este grandioso show, hace falta ver a fondo sus secciones, su música y sus muertes estúpidas. Así que agárrate, porque este viaje apenas acaba de empezar, y empezaremos con los Tudor. Pues cuando Henry VIII es invitado al show Este es tu reino, las cosas se pondrán raras, ya que en este programa invitan a tus amigos para contar anécdotas chistosas sobre ti. Pero como Henry ha mandado a decapitar a cada uno de sus consejeros, estos solo desfilan uno tras otro, ya muertos y con su cabeza cocida de regreso a sus cuerpos. Pero hey, también invitan a 2 de sus 6 esposas, las cuales Anne Boleyn y Catherine Howard pues han sufrido el mismo destino, las mandó a decapitar. Este tipo era tan nefasto que también mandó a decapitar al conductor del programa. Pero para ser un poco menos sangrientos, pasamos a ver a la reina Elizabeth, quien va a revisar el retrato que mandó pintar, dándose cuenta de que es horrible, vomitivo, repugnante, hasta que se percata de que se está viendo en un espejo. Y revisando el cuadro verdadero, lo aprueba, pues en realidad mandó a hacer una copia del único retrato que le gustó que le hicieran. Pero volviendo a Henry VIII, nadie quería darle malas noticias porque su facilidad para mandarte a decapitar era grotesca. Sin embargo, hubo alguien que se zafó, pues cuando se le debe decir al rey que su actual esposa le está siendo infiel con varios caballeros, el consejero llama a Will Samus, nadie más y nadie menos que el bufón del rey, quien con bromas hace que el rey suelte unas cuantas gotas de pipí, pero no más gotas que los novios que tiene su esposa. Y dándole la noticia se retira para evitar la furia de este incontrolable monarca. De este sketch podemos sacar en claro que efectivamente era el bufón quien era mandado a darle malas noticias a Henry VIII. Algo menos peligroso fue cuando en la revista Oh Yeah nos contaban los chismes de la reina Elizabeth, pues a su secretario privado le dio un puñetazo y una patada, mientras que el comentarista político John Stoops ya no volverá a escribir panfletos sobre la reina, más que nada porque le mandó cortar la mano. Aunque fue más suave cuando no le gustó la ropa de un súbdito y le escupió por esto. Bueno, al menos no tiene un pelo de tonta, porque usa una peluca. Por otro lado, una vez Ratus se imaginó cómo escogerían a los ejecutadores en la época Tudor, siendo un empleo tan solicitado. Por ello vemos el programa X Factor, en el que varios competidores luchan para conseguir el puesto, aunque algunos se vomitan, se cortan su propio pie y terminan siendo asesinos. Este era un sketch totalmente,
aunque sí se basa en el hecho real de que en la época Tudor hubo una cantidad inmensa de ejecuciones que dependían del temperamento del monarca, el cual solía ser bastante malo. Y para mostrar esto, tenemos que recordar la sección del clima, en la que en un noticiero se nos hablaba de hechos históricos. En este caso nos explican que la Inglaterra Tudor fue católica por 900 años, hasta que el buen Henry quiso divorciarse de su primera esposa, Catherine de Aragón, pero el Papa no le deja hacer eso, así que el muchacho funda la Iglesia de Inglaterra, siendo él mismo el jefe, consiguiendo su divorcio y casándose de nuevo con una protestante, por lo que Henry se porta mal con los católicos, matándoles y robándoles. El protestantismo seguiría con Edward VI, quien moriría con apenas 15 años, dejando a Jane Grey en el trono, pero esta solo dura 9 días cuando es despojada por la reina Mary, una católica que manda matar a 300 protestantes sin parpadear. Pero luego la reina Elizabeth, protestante, llegaría, dejando a James I a cargo. Luego Charles I llegaría, quien aparentaba ser católico aunque no le importaba en realidad, a diferencia de Oliver Cromwell, un puritano tan estricto que mata a Charles y prohíbe cualquier ocio en el país. Esto afortunadamente termina con Charles II, quien es protestante pero se convierte en católico en su lecho de muerte, seguido de James II, quien sería echado por el parlamento, dejando a su hija y su esposo William y Mary, quienes por fin declararían a Inglaterra protestante de manera definitiva. Y qué buena noticia, porque eso de estar quemando a los del otro bando a cada rato pues no estaba tan padre. Curiosamente, aunque su padre tuvo 6 esposas, la reina Elizabeth nunca se casó, y esto nos lo muestran en un sketch en el que ella trata de ligar usando una app de citas y mandando emails, tratando de hallar a un buen candidato. Pero el único que le gusta, Walter Raleigh, ya está en planes de casarse. Así que esta muchachona se queda soltera de por vida, aunque eso sí, haciendo pactos para casarse a cambio de excelentes frutos. Pero eso nos lleva a una de mis secciones favoritas, la de paramédicos históricos, donde una persona en la actualidad se desmaya y a su rescate acuden los médicos de la era Tudor, usando los poco convencionales pero tradicionales remedios Tudor, como quitarle el cráneo a un criminal para hacerlo polvo y dárselo de comer al enfermo, o ponerle mantequilla y unas ranas para que luego el enfermo las ingiera. Huesos humanos y sudor. Y desde luego, la más efectiva, la flagelación. Literal se agarraban a putazos al enfermo para que la enfermedad se le saliera. Y claro, una rana en la garganta para esos ataques de asma. Sé que los sistemas de salud actuales son deplorables, pero al menos la ciencia ha avanzado lo suficiente para que sepamos que unos putazos bien puestos no nos va a curar de nada. Sin embargo, si te sorprendieron las 6 esposas de Henry VIII, la fealdad y calvosidad de Elizabeth, su cruel facilidad para decapitar gente, cómo se quemó a la gente por sus creencias políticas y las extrañísimas curas de los Tudors, prepárate, porque si fueron geniales las parodias a shows de televisión, en esta sección todavía queda mucho por ver, porque ahora tocan los griegos groovies. El primer programa que veremos de ellos será el intercambio de esposas históricas, en donde una familia atenea y una familia espartana intercambiarán a la madre de sus respectivos lados para vivir con los otros un tiempo. La mujer atenea se aterra de saber que el señor de la casa no es un esclavo, que el niño de la casa está afuera desnudo luchando contra los otros niños espartanos, mientras que en Atenas, la madre espartana se sorprende de que no hayan dejado morir al débil niño de la casa, como es costumbre en Esparta, a la vez que la madre Atenea se desmaya cuando le anuncian que es ella quien debe ir a cazar la comida para ese día, aunque ella todo lo que sabe hacer es coser y quedarse en casa, solo saliendo a funerales o ir a chismear con otras mujeres. Por su parte, la mujer espartana descubre que no puede actuar en las obras de teatro, y ni siquiera verlas, porque solo los hombres pueden hacer dichas actividades, aunque ella ni siquiera entiende lo del teatro. En Esparta cazan lobos por la noche para divertirse. Cuando el intercambio termina, las dos familias pelean por sus diferencias, pero llegan al acuerdo de votar por la mejor familia. Pareciera ser que va a ser empate, ¿verdad? Pero los espartanos ganan debido a que las mujeres de Atenas no tenían derecho al voto. Creo que es mucho más divertido salir a cazar lobos que quedarse en casa y no tener el mismo valor que los hombres. Pero dime tú, ¿en qué familia te sentirías más a gusto? Debo advertirte que lo siguiente puede resultarte grotesco, así que te pido
discreción. Pues en un anuncio comercial nos venden el nuevo esclavo con mensaje oculto. Una forma de mandar mensajes secretos sin que te descubran, usando el simple método de utilizar la cabeza calva de un esclavo para tallar en ella sangrientamente un mensaje. Luego, el cabello debe dejarse crecer y más tarde mandar al esclavo para que entregue el mensaje. Por otro lado, el oráculo era una actividad menos sangrienta aparentemente. Un lugar al que los griegos iban a escuchar profecías sobre el futuro o enigmáticos mensajes que muchas veces no tenían un significado claro y directo, sino que eran sin sentidos y simplemente estafaban a la gente como se ha hecho desde tiempos inmemorables, siendo que algunos oráculos eran bastante costosos. Y también en este sketch nos hablan sobre la vieja y conocida historia de Esquilo, el primer gran dramaturgo griego, del cual hay varios escritos que detallan que murió cuando un águila le tiró en la cabeza una tortuga, creyendo el ave que su pelona se trataba de una roca y queriendo romper el caparazón de la tortuga con esta. Una leyenda bastante interesante, y Esquilo no sería el único con una muerte extraña o incluso tonta, pero de esas hablaremos más adelante. Ahora recordemos que la Ilíada es la epopeya en que se nos narra el último año de la guerra de Troya. Como si fuera un cómic, Historias Horribles nos explica cómo este suceso inició según los cánticos de Homero, pues la hermosa Helena, luego de casarse con el de hermosa cabellera Menelao, fue luego llevada a Troya para estar con el hermoso Paris, creándose así una guerra de 10 años que ya sabemos que acabaría con el asedio a la ciudad y con Aquiles arrasando a todos debido a la muerte de su amado amigo Patroclo. Aunque bueno, aquí Helena no parece muy preocupada por estos hechos. Volviendo a hablar sobre los espartanos, una pareja es llamada a la escuela de su hijo por el comportamiento de este, el cual ha sido malo, pésimo. Es un grosero, peleador, bully de primera categoría y se la pasa luchando con todo mundo, por lo que los padres son ampliamente felicitados por el profesor, aunque eso sí, sin llorar, porque esto es Esparta. Ahora dime, los niños espartanos se ponían en el altar de Artemisa para darse de latigazo y ver quién era el más fuerte, pues esto es cierto. Además, algunos llegaban a morir por esta práctica. Esta sección sería recurrente en Historias Horribles, haciendo diferentes preguntas sobre las varias eras y culturas de la historia. Los griegos son una de mis favoritas, y una que continúa muy presente incluso hasta el día de hoy, en películas, libros y demás. Aunque claro, como todas, tenían sus errores y particularidades grotescas y alguna que otra cosa buena. Sigue viendo el video y ve anotando a tus civilizaciones favoritas, pues esto continúa. Si creías que anotar mensajes en esclavos era ya algo de lo más terrible, espera a que conozcas a los georgianos. Empecemos conociendo sus comidas, como el queso, que no podían evitar que tuviera gusanos y que quitaban manualmente con una cuchara. Si crees que eso es asqueroso, al pan le echaban cenizas de hueso para que luciera apetecible y lo acompañaban con leche mezclada con agua sucia tirada por las ventanas. No sé, pero de repente se me quitó el hambre. Y un poco más al saber que por esta dieta tan poco higiénica tenían varios problemas en los dientes. Y el dentista georgiano no era tan avanzado como el nuestro. Para quitarte un diente simplemente te amarraban una silla porque no había anestesia, además de reemplazarlo con un diente de porcelana o de colmillo de morsa. Pero si en verdad querías tener algo más humano, podías ponerte el diente de un muerto. O ya si de plano esto te daba repelús, ¿por qué no el diente de un niño vivo? ¿No? Un poquito menos turbio. Pero no acababa aquí el ingenio georgiano, pues en 1760 el conde Sandwich, sí, me escuchaste bien, el conde Sandwich jugaba a las cartas cuando un ataque de hambre lo acució. Pidió por ello un pedazo de carne grasienta, pero como no quería dejar de jugar a las cartas, se puso la carne entre dos pedazos de pan. De esa manera podía seguir jugando. 2 años más tarde el gesto ya estaba muy popularizado y en honor al conde se le llamó a esta curiosa visión sándwich. Aunque Ratus nos explica que poner carne entre dos panes ya era algo hecho por otras civilizaciones, aunque el ganón con el nombre fue el conde. Sería muy chistoso que existiera un conde hot dog, pero no. Aunque lo del conde sándwich sí es verdad.
Ahora, una trivia georgiana. Los georgianos pobres no podían permitirse entretenimiento de calidad, así que tenían que ir a la feria. En una de ellas, un hombre se comió, ¿qué cosa? ¿Un hámster vivo? ¿Una llanta de madera? ¿O una gallina viva? Pues el muchacho se tragó la gallina con todo y plumas. Pero si creías que eso era denso, espera recordar que los británicos tuvieron la marina más poderosa en los tiempos georgianos. Pero eso fue en gran medida gracias a que enlistaban a muchos borrachos buenos para nada, que al formar parte de esta marina eran azotados por el capitán. Si una extremidad era dañada en batalla, se las cortaban con una sierra gracias a un doctor de dudosa procedencia, probablemente otro borracho. Debían comer unas galletas con reptiles pequeños. Si estas atractivas comodidades no logran convencerte de enlistarte, pues felicidades. Ahora la marina georgiana esperará que estés ebrio para secuestrarte y que te enlistes a la fuerza. Unas verdaderas joyas. Ahora imagínate lo que hacían sus doctores. Un paciente que sufre de taquicardia es atendido por un médico georgiano en un hospital histórico, quien rápidamente sugiere usar azúcar y orina fresquecita para tratar al enfermo. Además, sospecha que tiene rabia, así que usa la única cura razonable para esto: usar el cabello del primer perro que lo mordió. ¡Híjoles! No creo que vaya a sobrevivir, amigos. De manera que será mejor recordar una sección que todavía no hemos visto hasta ahora, la de cuentos de hadas, en la que nos cuentan la historia de los 3 cerditos, pero en versión georgiana. En esta, los 2 hermanos menores, al ir a la casa de ladrillos, cuando el lobo ha tirado las suyas, encuentran que su hermano mayor tiene bloqueadas las ventanas, porque el impuesto por estas es muy alto. De manera que el lobo se da una cena increíble con estos 2. Y es que los georgianos tenían impuestos ridículos, cosa que no es de extrañar si recordamos cómo eran las elecciones de sus políticos. Pues en primer lugar, y como ya es costumbre al parecer, si eras mujer no podías votar, si no tenías propiedades tampoco podías votar, y si eras un hombre con propiedades podías votar, pero por el único candidato disponible, el hijo de otro político. Además de que, claro, el voto ni siquiera era secreto. Y para coronar, el niño rico ya puso más impuestos. Para quitarnos el coraje de esto, veamos algunos tips de belleza georgianos, como ponerte pintura de plomo en la cara, aunque bien sabían que quien la mezclaba se enfermaba o moría. Con seda cortada como lunas cubrían sus granitos y cortes. Eso no suena tan mal, pero luego cazaban ratoncitos para quitarles los pelos y hacerse cejas postizas. Todo esto coronado con una enorme peluca georgiana. Algunas cosillas en tu boca para que te veas bien rechonchita, unos bonitos pendientes de verdura y un abanico. ¿Qué? No todo tenía que ser raro. Vaya con los georgianos. ¡Qué ocurrencias! ¡Qué comida! ¡Qué remedios! Y qué moda tan bizarra. Aunque eso sí, con sus sándwichitos. Es buen momento para apuntar algo, y es que en el doblaje, las notas que Ratus iba dando, verificando la información o explicándonos si lo que acabábamos de ver era solo un chiste y ya, pues en el doblaje eran audios, mientras que en el original solo señalamientos textuales. Recuerdo que de niño esto me molestaba porque no podías escuchar lo que estaban diciendo en el sketch por unos segundos, pues la voz de Ratus sonaba al mismo tiempo, aunque más suave, por lo que muchos diálogos eran difíciles de escuchar claramente. Este problema tal vez se hubiera podido solucionar cambiando el lenguaje de los señalamientos, aunque probablemente resultase más complicado. Dicho esto, ¿qué tal si le damos una horrible ojeada a los romanos? Empezamos fuerte, pues estamos en una fiesta del emperador romano Nerón, quien tiene una iluminación fabulosa y funcional, hasta que tomamos en cuenta que el Malasangre está usando a cristianos para hacerlos velas y encenderlas. Un acto cruel e inhumano, que el emperador ve como cualquier cosa. Y es que odiaba tanto a los cristianos que incluso los ponía a luchar en el Coliseo sin armas para su retorcida diversión, contra nada más que leones, siendo el equipo de cristianos masacrados horriblemente por las bestias, en un espectáculo vomitivo, maligno,
que simplemente no podían ganar. Pero si Nerón fue de lo peor, Calígula, quien sin vergüenza mandó a saquear la tumba del general Alejandro el Grande para usar sus ropas, se consideraba a sí mismo un dios y se hinchaba el pecho porque con un asentimiento de la cabeza podía mandar a degollar a todos. Y en sus discursos no se olvida de recordarle a los romanos de este horrible y grotesco hecho, amenazándolos sin problema. Además, este protervo ser tuvo la gran idea de nombrar a su caballo senador, siendo el sueldo de su corcel avena mezclada con copitos de oro. Además de ser un cruel asesino, un loco que se creía un dios, hizo muchas más atrocidades, pero para relajar el ambiente, recordemos cuando en un sketch un soldado romano fue a un templo a pedir el favor de Marte, funesto a los mortales, asolador de ciudades, para ganar la batalla, pero luego debe rezar a Mitras, el dios de los soldados, a Hipona, diosa de los caballos, a Cloacina, la de las alcantarillas, a Felicitas, la de la buena suerte, a Janus, el de los buenos comienzos, a Faunus, el de las ovejas, a Estrenúa, la de la resistencia, a Fides, la de la fidelidad, y pues el soldado se harta y se larga, siendo asesinado porque al final no le pidió el favor a Victoria, la diosa de los que ganan. Eran bastantes los dioses romanos. Tristemente esto no impedía que usaran esclavos. En un sketch del programa, una azafata les da la bienvenida a la nave romana en la que tendrán que ir encadenados dolorosamente, remar y remar sin poder ir al baño, y si la nave llega a hundirse, no podrán hacer absolutamente nada para salvarse. Otro hecho oscuro de la historia. Y para mostrar más horribles historias, desbloqueamos otra sección de los sospechosos inventos para la guerra, en donde se mostraban inventos poco útiles para las batallas, como la onager romana, la cual era una catapulta hecha de cuero que cuando se mojaba simplemente dejaba de funcionar, por lo que esto fue otro de esos artefactos que no terminaron de funcionar en la guerra. Y hablando de las horribles campañas, el general Pompeyo se hizo muy famoso cuando castigó a una de sus tropas por huir de la batalla. Y no fue un castigo pequeño, sino que literalmente y sin piedad los mató. En el sketch los soldados se las arreglan para burlarse de Pompeyo y que él sea quien reciba el duro castigo, pero en la historia no tuvieron la misma suerte. Y para la siguiente batalla, ningún soldado huyó. Pero los que no podían huir eran los esclavos, como ya dijimos. Y para los funerales romanos, hubo un tiempo en el que 2 esclavos debían pelear a muerte como parte del espectáculo del funeral. Una costumbre espantosa. E incluso hubo un romano llamado Santillis que pidió que en su funeral fueran 2 hermosas mujeres las que lucharan entre sí hasta morir. Bueno, unos rituales funerarios bastante cuestionables y que afortunadamente se han terminado en la mayoría del mundo, espero. Y aunque la humanidad ha ido avanzando, siempre siendo cruel y caótica a lo largo del tiempo, lamentablemente hubo un tiempo en el que además de ser crueles y caóticos, estaban poco avanzados, y este tiempo fue la época de las cavernas. Pues te presento las útiles y diversas herramientas de la Edad de Piedra. La poderosísima piedra filosa, ideal para cortar, rebanar y cortar y rebanar. Pero si en algún momento necesitas golpear algo, para eso está la increíble piedra normal, para que machaques todo lo que necesites. Y ya. Básicamente esas eran las herramientas. Al menos no usaban las piedras filosas para limpiarse luego de ir al baño, pues para este fin utilizaban musgo. Otra cosa extraña era cuando enterraban a sus muertos, simplemente arrojándolos a un hoyo y metiendo allí lo que pensaban les podía ayudar en la otra vida. Mientras que en el hospital histórico, un médico cavernícola intenta hacerle un agujero al cráneo de un paciente, solo porque tiene dolor de cabeza. La trepanación es muy conocida hoy en día, aunque claro, nadie quiere que se la practiquen. Y tampoco la cura contra el sarampión parece muy realista, que es arrastrarse por un hoyo en una roca. Pero si los entierros bien podían parecer más o menos normales, cuando se quería preservar al difunto, recurrían a la vieja y confiable piedra filosa para cortar la cabeza y sacarle la piel y todo lo que tenía dentro.
para obtener un reluciente cráneo, el cual ahora podemos moldear con yeso para que se parezca a nuestro difunto. Una actividad artística no apta para los de estómago sensible. Por otro lado, el clima histórico nos explica cuando los Homo heidelbergensis andaban sueltos por el mundo cazando para sobrevivir. Lamentablemente vendría una era del hielo y estos muchachos no serían tan vistos como antes, hasta que de nuevo el clima estuvo sabroso. Y ahora los neandertales salen a flote y brillando al cazar osos 2 veces más grandes que los osos grizzly. ¡Ah, su máquina! ¡Qué campeones los neandertales! Seguramente les irá muy bien, se lo merecen. Pues no, porque los Homo sapiens florecen y otra hora del hielo asola el planeta Tierra. Para cuando esta era le baja su intensidad, los neandertales se han extinguido. Los Homo sapiens siguen en el mundo y la historia de la humanidad inicia para seguir viendo historias horribles. Como el programa de cocina en el que un invitado histórico llevaba algo de su dieta habitual. En el caso de Nog, el cavernícola, lleva carne cruda de mamut, un poco de carne cruda de mamut y para acompañarlo, carne cruda de mamut con unas bayas y más carne de mamut. Por cierto que la conductora le asegura que no va a volver a ser invitado porque su esposo es el dueño del canal. Ahora hablemos de otra sección, que era la de aprendiz histórico, en la que 2 grupos se enfrentaban para ganarse el derecho de estar en una empresa. En este caso los neandertales se enfrentaron a los Homo sapiens, ambos grupos yendo a cazar, pero el líder del proyecto de los neandertales murió, pues el método de caza neandertal, ocultarse y saltar para sorprender al enemigo, pues era un tanto peligroso, y fueron masacrados por un oso gigante, mientras que los Homo sapiens usan lanzas desde la distancia y son muy buenos corriendo, por lo que mantienen una sana distancia y huyen si es necesario. En este caso los Homo sapiens tuvieron una fructífera cacería, mientras que los neandertales solo atraparon a una musaraña. Difícil de creer tomando en cuenta que el cerebro de los neandertales era más grande que el de los Homo sapiens, así que tal como en la vida real, los neandertales vuelven a ser derrotados. Esta vez sí que fuimos atrás en la historia de la humanidad, a nuestras raíces, aunque se remontan todavía más atrás, y se desarrollaría para mostrarnos maravillas impensables, y también muy extraños y horrendos hechos históricos que este show resaltaría, con un humor negro y asombroso. Ver esta serie es una delicia, y su gran acierto es que dan muchas ganas de verla solo por diversión, independientemente de si queremos aprender, recordar sobre historia o no. Yo soy un burro, amigos, y aún así ver este show es muy gratificante y alguna que otra cosa se me queda grabada. Por ejemplo, ahora no podré dejar de sentir pena por los pobres neandertales. Si enunciáramos todas las civilizaciones que se vieron en historias horribles, no acabaríamos, por lo que he decidido presentarte a una de las más interesantes y después pasar a ver las canciones y la sección de muertes estúpidas. Así que prepárate para el clímax del video, porque vamos a revisar a detalle a los egipcios. Un hombre está buscando la cura para la calvicie, y aunque el vendedor tiene grasa de hipopótamo, grasa de gato, pues le hace falta la grasa de una serpiente, así que el hombre va por sí mismo a buscar a una, aunque llevándose una buena mordida. Luego debe ir por grasa de una cabra de Nubia, donde viven los enemigos de los egipcios, por lo que el hombre regresa con unas cuantas flechas en la espalda para luego ir por grasa de cocodrilo, solo descubriendo que el último ingrediente es grasa de león. Y ahora sí, no te pases, pues mejor pregunta si venden pelucas. En la revista de amantes de los gatos nos explican que los egipcios amaban tanto a estos animales que los metían en sus propios sarcófagos al morir. Sobre el festival de Basiet y sobre los egipcios tratando de cazar junto a sus gatitos, aunque los meninos pues no cooperaban mucho que digamos. A pesar de eso los adoraban, tanto que los persas, otros de sus enemigos, porque tienen un montón de enemigos estos, realmente usaron a los gatos como su arma secreta, cargándolos en alto para evitar ser asesinados en batalla por los egipcios. Una movida muy interesante, tanto como el hecho de que los hombres egipcios tenían una enorme afinidad por verse bien, y lo que hoy consideramos femenino como el maquillaje y la depilación de piernas, ellos lo hacían sin problemas, mostrando que esta cuestión depende de la cultura
y no de la cosa en sí. Esto si nos basamos en la historia. Don't Tell the Corpse es una parodia de No le digas a la novia, un programa que en este caso nos hablará de cómo un hombre egipcio arregla el funeral del tío de su esposa, por lo que acude con el profesional, quien le habla sobre el proceso de momificación, en donde los órganos son removidos y al cuerpo se le inyecta aceite para derretir sus entrañas. Arreglado el asunto de embalsamar, el hombre conoce a una llorona profesional a la cual se le puede pagar por compungirse en el funeral. Así que ya solo queda comprar los objetos que irán con el difunto. Y no podía faltar el barquito miniatura que supuestamente sería real en el más allá y llevaría al muerto a su destino, además de comida momificada, gel para el cabello, porque pues ¿cómo te vas a ver con tus pelos mal? Pues no, ponte gel. Un gato, por supuesto, y demás cachivaches por si acaso. Así que cuando el funeral llega, todo es perfecto, excepto porque en vez de una tumba, avientan al tío a un hoyo, porque de esa manera se pueden robar la tumba del tío y quedársela para ellos mismos. Una costumbre egipcia, no preguntes. Así que este funeral ha sido maravilloso. Pero nada agradable era lo que hacía el rey Pepi II, un faraón que, harto de las moscas, se le ocurrió la nefasta idea de usar a sus esclavos para librarse de ellas, bañándolos en miel para que, de esa manera, las moscas estuvieran molestándolos todo el día. Y tanto le gustó esta solución que en cada habitación la implementó. Y otros faraones tendrían la idea de mandar a construir las pirámides, de 203 metros de ancho y 143 de alto, sin importarles el arduo trabajo requerido para llevarlas a cabo. Por otro lado, los egipcios tenían modas peculiares, como conos que eran derretidos en su cabello, o las pelucas de oveja, un bonito labial de polvo rojo con grasa, o el delineador de aceite. Pero si del vestir de los egipcios hablamos, la costumbre más peculiar era la de los campesinos, que iban completamente desnudos. Hatshepsut fue una faraón que tuvo que usar barba, vestirse de hombre y robarle el trono a su hijastro para poder reinar en Egipto. Pero años más tarde desaparecería misteriosamente, aunque se sospecha que su hijastro pues no le dio mucha gracia que le quitara el trono. Y pues usualmente estos muchachos se mataban entre sí para reinar. Pero si te quedaste con ganas de la sección intercambio de esposas, he aquí la versión egipcia. Una campesina que vive junto al río Nilo se intercambia con Nefertari, primera esposa de Ramsés II. Y hacemos hincapié en primera esposa, pues al llegar al palacio, la campesina se encuentra con la segunda esposa del faraón, una de 6 esposas, además de sus 200 novias. Ni siquiera deja que la campesina esté de pie frente a él, mientras que Nefertari llega a una casa en la que no deja que el campesino la vea. Pisa caca de gacela, que ahuyenta a las ratas, y siente un calor horrendo, mientras que la campesina cena deliciosa langosta con miel. Pero el desayuno en la casa de campo no es nada agradable y se debe tomar envuelto en mosquitos, por lo que Nefertari se quita su peluca y se regresa a casa. Carambas, ¿por qué hay tantas reinas pelonas? A ver, que alguien me explique. Pero otra cosa curiosa es que nuestro vendedor de confianza nos ofrece momias ideales para resanar las paredes, usarlas como combustible o, como no podía faltar, usarlo como un remedio de la época, haciéndolas polvo y ¡pum! Ahí tienes, estás curado gracias a la magia del polvo de muerto. Mejor juguemos al Tomb Raider verdadero, en el que no veremos a Indiana Jones ni a Lara Croft investigar antiguas tumbas, sino a un verdadero arqueólogo. No usará látigos ni ganchos, sino un cepillo, y no encontrará monstruos ni civilizaciones ocultas, sino mucha arena, muchísima, y décadas de trabajo para hallar alguna que otra cosa. Real Tomb Raider, ya disponible para la Play Switch Box. Mucho mejor que jugar a ser campesino que deja a sus hijos y familia para ir a construir la nueva ciudad egipcia, y que lastimosamente le toca construir uno de los baños para caballos, que recolectaban los desperdicios para luego usarlos en varias cosas, hasta relacionadas con las armas. Es innegable la creatividad, la genialidad de estos sketches. Eran divertidos y los datos verídicos que nos daban
pasaban casi inadvertidos, a diferencia de un aprendizaje forzado, quedándose en la memoria debido al carácter lúdico del programa. Yo recuerdo varias cosas de este show que aprendí hace más de 10 años, simplemente porque el sketch me dio mucha risa, logrando algo que los programas infantiles desean: permear en el espectador y proporcionarle un aprendizaje o un momento de reflexión. Las parodias a programas de televisión famosos también resultaban clave, aunque debo admitir que muchos no los conocían cuando vi la serie de joven. Ahora sí que identifico los programas que se parodian, pues se han vuelto parte de la cultura pop y se han hecho en español, como por ejemplo MasterChef. Chef. Revelado ya mucho de lo que veíamos en Historias Horribles, llegó la hora de hablar de su música. En cada episodio había un segmento musical, una parodia de una canción del mundo real, pero reimaginada al ser cantada por una figura histórica. En un momento te presento todos los temas originales del show, pero primero hay que entender que existen al menos 55 canciones, tal vez más. Como la serie tuvo 49 episodios, más de 10 especiales, me imagino que algunos capítulos normales tuvieron 2 canciones, o acaso algunos especiales no tuvieron su propia canción, y también pues se cuentan canciones que no representaban una figura histórica sino una curiosidad, como por ejemplo el maquillaje georgiano era una canción. De cualquier manera, lo habitual era presentar una en cada episodio, y a continuación te muestro un fragmento de la mayor cantidad que pude obtener, que en cuanto aparezca una que te haga desbloquear un recuerdo, me la pongas en los comentarios. Soy Pachacuti, sí señor. Vivía muy feliz hasta que tuve 10, cuando a papi encarcelaron y la casa se vendió. La pulguita busca focos de infección. Pues somos los pilotos que no tienen un igual. Binky, Stinky, Squiffy, Santisek, Stanislav. Bonario, un ejército compré, con César y con Pompeyo, a Roma controlé. Viruela, escorbuto y más enfermedades, padecimientos mortales. Pero si estoy de buenas, detendré la ejecución. Soy malo, Jamás me entendí con Ricardo 3 y por eso luché con él en Boss War y gané. Divorcio, muerte y amor. Divorcio, muerte y dolor. Todos creen conocer la historia de Dick Turpin y en su gloria, pero la verdad yo fui una escoria. Todos pensadores y buscamos preguntar. Suelen decir que usamos sombreros, mentira es, digo, ¿no los ves? Enfermera, mami es enfermera de guerra, yo soy mi... No les gustaban sus padres, pero solo importó su amor por mí. Con problemas y conflictos, los Borgia siempre van. No conseguí y fui la reina al fin. Con las palabras soy genial, mis frases jamás tendrán rival. Todos un blues, pues en la sombra no hay luz. El rey, reina y yo. Antes que la nueva colonia vivan presos. El cañón te puede lastimar. ¡Au! Nuestro jefe es el mejor. Les luché contra ingleses. No pueden hablar de mí. Conocen a los gobernantes de nuestra nación. Y muy mordaz, mis atractivos solo fueron mi disfraz. Amo a la gente y ellos me aman a mí, como aman el reinado de un inglés aquí. Que si es verdad que fui casado, no quieres saber. Sacrificios a los dioses ofrecí. Se llamaba Rocket. Alaba un tren de pasajeros, fue el primero, el original. Dejando, siempre voy ganando. Esto fue con el que comencé el caos que inicié. Con un comportamiento tan... Que ellos me van a hacer resistir. Se me conmigo se van Brillante. ¡Qué trabajo de horror! Un nombre sin igual. Amaba tanto el nombre como la edad no rinde. Le puso a su hijo Enrique. ¡Qué novedad! Vamos a
hacer. Solo espada y escudo, no lápiz ni papel. A reclamar, sin derecho al voto y el abuso promover. Mi género muestra trabajos de los hombres. Los jefes nos reemplazarán. La lección es la historia de la momificación. Platón y Pitágoras fueron más que los demás. Sócrates fue un hombre sin igual. Tu piel va a relucir, no importa si para hacerlo alguien tuvo que morir. Estilo inglés y el té no es del montón. Estilo inglés, el que no es manos a la obra. Es tiempo de nuestro debut. Yo quiero ir a la guerra, guerra, guerra. Soy bastante cuerda, cuerda, cuerda. Fue impresionante, pues no van a matarme. Historia fue de traje sangre. ¿Qué recuerdos, amigos? La de Cleopatra y Juana de Arco se me quedaron grabadas a fuego en la memoria. En la primera se nota clara la parodia al estilo de Lady Gaga, y cada canción tenía un estilo musical real, lo que hacía que fueran realmente buenos, teniendo una base sólida, como Carlos II al estilo de Eminem. El cuidado que tenían para hacer el número musical era minucioso, los ensayos, los trajes, la caracterización, el hecho de que duraban mínimamente 2 minutos y llegando hasta los 4, y que cuidaban el segmento hasta tal punto que La Muerte tuvo su propia canción, y aunque seguramente resultó complicado hacer el doblaje de tantas canciones, pues quedaron musicalmente agradables. Me parece que aquí hicieron un trabajo decente y pudimos disfrutar de los temas, aunque seguramente me faltó alguno por nombrar, pues son muchísimos. Habiéndolos revisado, ahora sí, te voy a contar con mucho gusto sobre la sección más querida por la mayoría de la gente, la de muertes estúpidas. En este segmento, la mismísima muerte guardaría la puerta del más allá y solo dejaría pasar a aquellos que han muerto de maneras chuscas, chistosas o estúpidas. El primero que veremos es Francis Bacon, un filósofo que se imaginó que podría conservar la comida si la congelaba, así que puso en acción su experimento, en el que congeló un pollo que estaba perfectamente bien al día siguiente, pero Francis murió porque hacía tanto frío en el experimento que le dio neumonía. Matthew Webby fue un prolífico nadador que venció todas las competencias en su tiempo, pero al querer hacer la gran hazaña de nadar a través de unos rápidos, lamentablemente escogió los rápidos que están en las cataratas del Niágara. Pero ahora imagina ser un rey de Inglaterra y morir mientras vas al baño, el cual es un hoyo en el suelo en el que se esconde un vikingo que te acuchilla 2 veces en el trasero. La muerte de Pausanias, quien fue un general espartano que quiso traicionar a los suyos, fue chistosa, pues no logró hacerlo, fue descubierto, de manera que corrió al templo de Atenea para resguardarse, pues dentro no lo podían matar, de manera que lo que hicieron fue cerrar el templo hasta que se murió de hambre. Sigurd el Poderoso fue un comandante vikingo que guió a los suyos a conquistar Escocia, tan feliz por ser victorioso que se puso la cabeza de su mayor enemigo amarrada en la pierna. Pero cuando cabalgó de regreso a casa, los dientes de la cabeza le abrieron una herida en la pierna que se le infectó y conllevó a su muerte. ¿Podríamos considerar esto una victoria o un empate? Bobby Leach fue un temerario victoriano que hacía todo tipo de trucos, incluyendo irse a las cataratas del Niágara en un barril, hazaña que logró y se recuperó para luego intentar nadar en los rápidos de estas mismas cataratas. ¿Por qué les encanta hacer eso? Lo hizo como Matthew Webby, pero Bobby Leach fue rescatado antes de morir. Ay, qué bueno, la vio cerca, pero decidió intentarlo una vez más. Pero otra vez fue rescatado, afortunadamente. Así que este muchacho lo intentó una tercera vez y sorprendentemente lo salvaron de sí mismo. Pero un día se resbaló con una cáscara de naranja, su pierna se rompió y murió de gangrena. Heráclito, filósofo griego, por su parte, quiso curarse de un edema queriendo evaporar el exceso de agua que estaba reteniendo mediante la evaporación. De manera que se fue a un lugar soleado, se metió hasta el cuello entre caca de vaca y se quedó allí esperando que el agua se evaporase. Pero lo que pasó no fue que se curó,
sino que se murió por el tremendo calor y dentro del estiércol, oliendo a 1000 rayos. No cabe duda que todo cambia, nada permanece. Louie fue un animador Tudor que tenía un acto impresionante. Usaba un cuchillo para fingir que se lo clavaba en el corazón, utilizando un cojín y sangre de animal para aparentar que realmente se había herido y luego sobrevivido. Pero un mal día se le olvidó ponerse su cojín y el acto terminó. Humphrey de Bohun lideraba una rebelión contra el rey Edward II, luchando ferozmente y arrasando en batalla, hasta que alguien le clavó una estaca en la cola. Clement Vallandigham, experto en leyes y criminalística, que una vez estaba defendiendo a un hombre para probar su inocencia en un crimen, quiso probar que la víctima se había disparado en la cabeza por su propia cuenta. Para hacer esto, sacó su propia pistola, se puso de rodillas y pretendió que se disparaba por accidente, aunque no lo pretendió y literalmente se mató. Un vendedor de la Segunda Guerra Mundial iba de camino a casa en un tren, cuando ocurrió un apagón en la ciudad de Londres, cosa que ocurría cada noche para evitar que bombardeasen la ciudad. Lamentablemente, cuando el tren se detuvo, el sujeto creyó haber llegado a su estación y salió del tren. Sin embargo, este estaba detenido en un puente y el hombre cayó a su muerte. Draco fue un gobernador ateniense que hizo reformas a las leyes, a tal punto que hasta robar una manzana se pagaba con pena de muerte. Tantas muertes provocaron sus leyes que la mismísima muerte le pide un autógrafo. Draco murió cuando en la arena ateniense se hizo un show en su honor y al finalizar se le ocurrió salir, por lo que fue vitoreado por la gente, quienes le arrojaron tantos sombreros y togas que este terminó enterrado en ellas y se asfixió. Diodorus fue un jorobado griego, quien asistió con un doctor muy renombrado para quitarse la joroba. El doctor le puso 3 pesadísimas rocas encima y lo curó, pero también lo mató. Esta sección tenía su propia canción, aparecía en cada episodio, así que hay muchas más muertes estúpidas. Mi favorita es la de Clement, la que realmente me hacía reír por su construcción. Sin dudas, esta debe ser la sección favorita de muchas de las personas. Era divertida, chusca, corta y fácil de ver. El personaje de la muerte resultaba carismático, aunque como solo pasaba una vez por episodio, podía sentirse como muy poco y te quedaban ganas de ver más. Pero siendo ese un defecto menor, que no hace menos lo genial de esta sección. Al fin y al cabo, logra mantener interesado al espectador, pues el enfoque no es aprender un hecho histórico, por ejemplo, los apagones en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, que ahora sabemos y recordamos casi sin darnos cuenta, porque lo que veíamos era el sketch, la broma, la muerte deseosa de reírse con los sucesos más inauditos, absurdos y rocambolescos, aunque también tristes y funestos. Una oda a la comedia, a la historia y la muerte. Todos nos es familiar y que encapsula la genialidad de historias horribles. Tras 59 episodios, el show no terminó, aunque la etapa que todos conocimos fue considerada como finalizada. Era tan querida y pedida por la gente que continuaron la serie, como ya te dije, hasta hoy en día. Pero entonces, ¿por qué no nos hemos enterado? ¿Por qué Historias Horribles ha desaparecido de este lado del mapa? Resolvamos el último misterio de este show viendo su horrible segunda etapa. Pues el show continúa hasta nuestros días. Sin embargo, teniendo una fuerte crítica de parte de los fans de antaño, pues el grupo de actores de la primera era tenían una química asombrosa, que se podía notar en la pantalla con facilidad. La premisa de la serie era hacer un programa para niños que los adultos vieran y dijeran: esto es demasiado bueno para ser para niños. El cuidado que tenían en el show le hizo ganar varios premios e incluso tuvo conciertos en vivo que resultarían majestuosos de presenciar, y sus actores eran tan buenos que años más tarde participarían en Ghost, la aclamada comedia británica. Pero, por otro lado, en 2015, Historias Horribles cambiaría para siempre sin su presencia, teniendo diferentes actores y hasta estrellas invitadas, pero quitando una de las claves del éxito de la serie, pues antes, en cada episodio, veíamos diferentes secciones de diferentes civilizaciones. Ahora, había un único tema por capítulo,
haciendo más monótono el show. Además, se sospecha que a diferencia de la primera saga, en la que los actores eran comediantes y escribían los chistes para el show, ahora la serie está sentenciada a seguir el script que se les da, cambiando siempre los actores y más aún, las canciones también perdieron su gracia, pues las originales parodiaban estilos, cambiando y adaptando de manera que creaban algo completamente nuevo. Pero en las historias horribles modernas, las parodias son más que evidentes y hasta parecen copias exactas, simplemente cambiando las letras, por lo que se sienten postizas, poco originales y hasta dan la impresión de ser plagios descarados, al no dar explicación que son parodias directas, que poco cambian las canciones originales. El ejemplo perfecto de esto es el Norman Style. This is Norman Style. Pero la gota que derrama el vaso, la cereza del pastel en una serie de fallos de continuar con la calidad a través de los 10 años pasados, lo que nos hace no poder recomendar las modernas historias horribles. Y más aún, comprender a la perfección por qué si la primera era tan conocida y querida en México, pues ahora no conocemos nada de este nuevo show, a pesar de que nunca fue cancelado y ha continuado a lo largo de los años. Pues la oscura razón por la que la continuación de este programa es imperdonable es que, como han apuntado varios de sus televidentes, en esta nueva serie hay errores históricos, erratas como nombrar mal fechas y citas, las cuales, sumadas a todos los demás errores y desaciertos, a la falta de consistencia en los actores, la ausencia de su química en pantalla, los chistes malos, la pérdida de secciones amadas como muertes estúpidas, la falta de Ratus como presentador, todo sumado hace de esta nueva generación de historias horribles un show mediocre. Y vale que podríamos perdonarle muchas cosas. Vale que todo cambia y que no siempre puede ser igual. Está bien abandonar la nostalgia y seguir avanzando porque las nuevas generaciones se merecen programas educativos de calidad. Pero que cometan errores históricos, simple y sencillamente, los condena a que no merezca la pena verlos. A diferencia de la primera, la del carisma, la de la increíble y más fina comedia, la de los datos grotescos, la de las canciones inolvidables, la de las muertes estúpidas, las que ganaron infinidad de premios, shows, libros, juegos de video y de mesa, y hasta tuvieron su propio podcast. Las historias horribles que no eran para niños, sino un producto de la más alta calidad que sobrepasó fronteras, edades y el tiempo, pues hasta el día de hoy sigue viva en nuestros corazones. Historia fue de sangre. Y otra serie que se quedó con nosotros a través de los años fue Los Cuentos de la Calle Broca, un show que en su propio país no fue tan exitoso, pero que en México es amada y recordada como muy pocos. Si quieres recordar este legendario programa, te veo por aquí.